¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por continuar con nosotros. Pues vaya situación que se ha presentado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con este tema de Ricardo Salinas Pliego, Lenia Batres y también en la Cámara de Senadores con este pleito de cantina de Alejandro Moreno y Gerardo Fernández Noroña. Pero ambas cosas tienen carnita, carnita que vale la pena comentar con ustedes. A ver, primero la nota, ¿qué fue lo que pasó? Por unanimidad de votos, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que la ministra Lenia Batres Guadarrama está legalmente impedida para participar en la resolución de un amparo que interpuso el empresario Ricardo Salinas Pliego en contra de la Unidad de Inteligencia Financiera que le requiere información bancaria. La mayoría de los ministros argumentaron que en múltiples ocasiones Lenia Batres ha atacado de manera pública al propietario de Electra y TV Azteca, lo que pone en duda su imparcialidad en este caso. Es fundada la recusación por falta de objetividad, en tanto la ley establece que ese supuesto se presenta cuando hay enemistad manifiesta con relación a una de las partes, fue lo que resolvió la sala. Al usar calificativos y connotaciones despectivas sobre la forma en que se expresó del quejoso, resulta en razón suficiente para estimar que se encuentra impedida para conocer del amparo en revisión. Por lo tanto, la segunda sala calificó de legal el impedimento que se plantea, fue lo que argumentó la Corte. Ante ello, Lenia Batres decidió abandonar la sesión privada y no participar en la pública, lo que dejó sin quórum a la segunda sala, que ya no pudo continuar con la resolución de los casos que tenía pendientes. Los ministros Javier Lainez Potisek, Alberto Pérez Dayán, Yasmín Esquivel y Jorge Mario Pardo ratificaron su voto a favor del impedimento. De Javier Lainez, de Alberto Pérez Dayán y de Mario Pardo era obvio que esto iba a suceder. No olvidemos precisamente los vínculos, las razones que estos personajes tienen en relación a Ricardo Salinas Pliego, quien fue uno de los grandes protegidos de Norma Piña y de Luis María Aguilar. Luis María Aguilar, quien ya no está en la Suprema Corte, pero que fue muy cercano a estos tres ministros a los que les encargó precisamente el asunto de Televisión Azteca. Aquí lo que me llama mucho la atención es Yasmín Esquivel. Yasmín Esquivel que decide votar en contra de que Lenia Batres participe en este tema. Y es un punto muy interesante. ¿Por qué? Porque, a ver, y aquí es donde viene aquí la carnita. Por un lado, podemos pensar que Yasmín Esquivel simple y llanamente respetó lo que la regla dice y que consideró que efectivamente Lenia Batres tiene una diferencia personal con Ricardo Salinas Pliego y efectivamente si tú tienes una diferencia personal con uno de los quejosos, pues no puedes participar en un debate sobre el mismo porque hay un conflicto de interés, digámoslo de esta manera. Sin embargo, aquí también viene otro punto que se ha manejado, que tanto Yasmín Esquivel, quien supuestamente puntea para ser la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, pues también ha cuidado sus intereses respecto a esta posibilidad y busca dar esa imagen de respetuosa completamente la ley. A final de cuentas, el punto es muy claro. ¿Existe o no existe este razones para impedir que Lenia Batres participara? Lo que hizo Lenia Batres realmente era una acción que le impedía en un momento dado participar en este análisis o no eran razones suficientes. No, la ministra publicó un mensaje en sus redes sociales en la que aseguró que se violó el reglamento interior de la Corte. Dijo, este miércoles me retiré de la sesión privada de la segunda sala de la Suprema Corte ante la intención de sus integrantes de declararme impedida para conocer y votar el amparo en revisión sobre las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para requerir información bancaria del señor Ricardo Salinas Pliego. Me retiré ante la abierta violación del reglamento interior de la Suprema Corte de Justicia. Fue lo que dio a conocer precisamente Lenia Batres. Ahora, también es muy cierto que la Suprema Corte de Justicia ha demostrado estar sometida a los intereses de Ricardo Salinas Pliego. Por lo tanto, aun y cuando pueda haber ciertos reglamentos, pueda haber ciertas reglas, siempre hay que poner atención en cómo se interpretan las mismas y cómo se sobredimensionan en unos casos y en otros no. Y en el caso concreto de Ricardo Salinas Pliego, siempre ha existido esta inclinación por protegerlo, por defenderlo, para que no pague los impuestos que debe, para que no sea responsable de los hechos por los cuales tendría que haber dado la cara, pero
por el simple hecho de que no quiere respetar la ley el señor, pues no se le aplica. Y esto ha demostrado en muchas ocasiones, incluso, no, por qué el Poder Judicial debe de ser transformado, porque estos integrantes de la Suprema Corte de Justicia tienen tiempo que fueron cooptados por el poder económico y responden a los empresarios, no al bien de una nación, no al bienestar de un país en muchos aspectos. Ellos responden a esos intereses oligárquicos que los mantienen donde están, a esa casta a la cual presumen pertenecer en algunos casos, en otros ser eficientes personeros y por lo tanto mantienen a Salinas Pliego en una impunidad total. Yo le puedo garantizar que antes de que se vayan van a declararlo inocente para que no pague los impuestos necesarios. ¿Por qué razón? Porque así funciona esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Insisto, lo que brincó sin duda es el caso de Yasmín Esquivel, que tendrá que explicarlo mucho más a fondo de lo que lo pudiera haber hecho ya en estos minutos. ¿Por qué razón? Porque el caso de Salinas Pliego es un asunto público y político, no es solamente un asunto que se pueda dirimir en la instancia jurídica, es un asunto que ya raya en lo público y en lo político por la manera en cómo Ricardo Salinas Pliego ha lanzado acusación tras acusación, ha lanzado guerra sucia tras guerra sucia, amenazas tras amenazas, demandas tras demandas, con tal precisamente de proteger su feudo, de proteger su coto de poder, con tal de mantenerse exento de sus propias responsabilidades. Salinas Pliego ha sometido a la Corte y la Corte se ha sometido de manera alegre, de manera total a sus demandas. Por eso le digo que no es un caso únicamente de dirimir, es que esto dice el reglamento, es que esto dice tal letra. Perdón, es un asunto en donde se requiere un debate en serio, porque de otra manera este hombre lo que va a hacer es lograr librarlo todo ello gracias a la complicidad de las personas de la toga. Ahora, el propio Ricardo Salinas Pliego mostró el nivel que tiene en toda esta discusión, ¿no? En este marco de su batalla legal y mediática contra el gobierno federal para evitar pagar sus impuestos, bueno, le advirtió a Lenia Batres que sus abogados contemplan demandarla e incluso insultó al integrante de la Suprema Corte, la llamó ministra burra. El dueño de Grupo Salinas aseveró que sus abogados valoran las siguientes acciones a emprender para que no siga haciendo daño al país, imagínese, con sus prejuicios, ignorancia y política. Señor Ricardo Salinas Pliego, usted no es el país. Usted no representa el país. Usted no representa ni a la mayoría de los mexicanos. Bueno, no representa ni al 30% de la ultraderecha o derecha en México. Usted representa un pequeño grupo que le aplaude todas las sandeces que usted dice, ya sea en Twitter, ya sea en X, como quiera llamarlo, ya sea en sus empresas. Pero usted está muy lejos de representar al país. Usted está muy lejos de representar a los mexicanos y mexicanas. Insisto, no, la popularidad no te la da X, no te la da. Salga usted a caminar sin sus guaruras, acérquese al pueblo de México y va a ver qué piensa de usted, en muchos sentidos. El dueño del Grupo Salinas aseveró que sus abogados valoran ese tipo de acciones, ¿no? Quiere pedir de 2 a 6 años de cárcel, imagínense. Quiere pedir la destitución, dice, para el ministro, magistrado juez que dolosamente hubiera negado la causa que funda la recusación. Con el tono majadero que suele emplear en las redes sociales, el multimillonario pues acusó a la ministra, dice, alineada con Morena, de tener prejuicios en su contra y sus empresas y de obedecer y servir los intereses de sus verdaderos amos. Él celebró la cordura de los ministros que impidieron a Batres de conocer el asunto, aseveró que la ministra no iba a juzgar con objetividad ningún asunto que tenga que ver conmigo por su agenda personal y política, nuevamente victimizándose cuando, insisto, él es el que ha corrompido a la Corte durante pero muchos años. En este ataque frontal contra Lenia Batres se suma una serie de choques que el multimillonario ha protagonizado contra la Suprema Corte para escapar literalmente del pago de los más de 37,000 millones de pesos de créditos fiscales que el SAT ha determinado a sus empresas y que el magnate simplemente no quiere pagar. Se ha negado a pagar en cerca ya de una década. Lleva 10 años sin querer pagar este hombre. En este caso, Salinas Pliego presentó un amparo para evitar que la UIF obtuviera su información bancaria y financiera, tal y como lo solicitó en diciembre del 2021. La dependencia había lanzado una indagación sobre las personas que salieron vinculadas con estructuras offshore en la investigación periodística internacional Pandora Papers. ¿Lo recuerda? Bueno, ahí aparece Salinas Pliego, que insisto, cuando se habla de Salinas Pliego,
se habla de la Suprema Corte, no es un asunto solamente legal, no es un asunto sumamente jurídico. Ahí le gusta llevarlo en la discusión a los involucrados, porque de esa forma pueden lavarse las manos, pueden esconderse, pueden manipularlo, porque es un entorno que controlan. Pero la realidad es que es un asunto público. La realidad es que es un asunto que nos afecta a todos por la aplicación de la ley, por la aplicación del pago de impuestos y porque el Salinas Pliegos ha utilizado incluso la concesión a su cargo para lanzar guerras sucias en contra del gobierno y para desacreditar acciones del gobierno que repercuten directamente en la sociedad mexicana, como no hay que olvidar el caso del COVID-19. Entonces, aquí, perdón que lo diga otra vez, ese formalismo del cual nos ha hablado tanto Federico Anaya, Isaac Paz, Raimundo Espinosa y todos ellos que aspiran a ser ministros de la Corte, ese formalismo está llevado más que otra cosa por ese sometimiento de los togados a la figura de de este empresario. Y la manera en cómo él lanza advertencias y lanza amenazas, pues confirman precisamente el matiz de persona que es este libertario, que está muy lejos, por cierto, de que cada día que pasa los libertarios demuestran más y más y más realmente la podredumbre de lo que son. Y en ese sentido, caray, ¿no? No se dan cuenta que están lejísimos, pero lejísimos de poder gobernar este país. Al ratito hablaremos de lo que pasa en Argentina, pero eso es por un lado. Y por el otro, ¿qué es lo que pasa entre Alejandro Moreno y y Gerardo Fernández Noroña? Llevan varios días discutiendo, peleando, eh, lanzándose pullas, particularmente el dirigente nacional del PRI, que con ese estilo muy similar al de Salinas Pliego, pues utiliza palabras altisonantes para referirse al presidente del Senado. Ayer le subíamos incluso un audio en el canal en donde Alejandro Moreno, bueno, tacha de todo a Fernández Noroña, se mete incluso con asuntos de su arreglo personal y ahora nuevamente se pone a criticarlo, asegura que nadie se ha solidarizado con Noroña, que está completamente solo, ¿no? La verdad, afirma, por supuesto, que Noroña es un pobre pendejo, así lo dijo, ¿no? Mostrando también pues ese nivel de Moreno. ¿Qué es lo que le ha respondido Noroña? Bueno, pues Noroña se ha comportado hasta cierto punto, ha tratado de mantener cierto nivel en toda esta discusión, pero pues la realidad de las cosas es que lo que ha dicho Noroña en pocas palabras es que pues lo que dice Alejandro Moreno se debe precisamente a la corrupción que está emanado de este personaje y que de una u otra forma muchas de sus expresiones, muchas, pero muchas de sus expresiones llevan una finalidad y es aquí donde entramos, en donde entramos al análisis, que me parece que es lo importante de esta carnita. ¿Por qué? Eh, Porque Alejandro Moreno está en un proceso de desafuero. Así de sencillo. Alejandro Moreno puede ser, puede ser desaforado. Entonces, la postura de Moreno es esa, es presionar a Noroña de una u otra forma, tratar de exhibirlo como una persona de baja ralea, tratar de exhibirlo de corrupto, victimizarse, asegurar que lo quieren meter a la cárcel y que por eso él no se va a dejar, ni mucho menos, calificarlo de patán, calificarlo por supuesto de barbaján, ¿no? Asegurar que en otras partes del mundo se sienten avergonzados del presidente que tenemos en el Senado. Digo, yo no me pongo del lado de nadie, pero me da mucha risa este tipo de discursos de Moreno, que lo único que busca, así de simple, lo único que busca es evitar su desafuero, porque las debe, y debe varias. Alejandro Moreno es uno de los personajes más corruptos de este país. Hay audios, hay testimonios, hay declaraciones. A mí, yo entrevisté a un periodista precisamente allá en el estado de Campeche que gobernó este hombre que me lo dijo. A mí me metió a la cárcel, por decir la verdad. Y este periodista nos lo dijo. ¿Sabe usted cuántas cosas, por ejemplo, pasaban aquí y no se decía porque compró los medios? El enriquecimiento ilícito que demostró precisamente Reforma, los audios que mostró Laida Sansores, es decir, hay varias pruebas que muestran hasta dónde ha llegado la corrupción de Alejandro Moreno.
Entonces, eso es lo que tiene presionado a Moreno, eso es lo que lo tiene preocupado y eso es lo que lo está llevando a literalmente a seguir hundiéndose en una especie de lodazal como tal. Fernández Noroña, le digo las palabras tal cuales, respondió a Moreno Cárdenas y calificó de insolentes sus declaraciones, desestimó precisamente los mismos y lo que dijo es que el presidente del PRI podría terminar en la cárcel antes que él en un manicomio, ¿no? En pocas palabras. Aquí el punto es ese. El punto es el tema del desafuero de Alejandro Moreno, quien de manera bravucona, de manera agresiva, pues intenta intimidar, intenta preparar el terreno para poder decirse víctima de una persecución, víctima de un revanchismo, cuando en realidad Alejandro Moreno es un personaje totalmente impresentable de la política mexicana y que no tendría como otros, como los Yunes y como Marco Cortés y como Ricardo Anaya y como García Cabeza de Vaca y como Eugenio Hernández y como tantos otros, no tendría por qué estar representándonos en un poder legislativo cuando nadie, absolutamente nadie, votó votó por él. Ahí tiene usted dos casos en donde lamentablemente la corrupción es precisamente el origen de muchas de las acciones que se toman para tratar de proteger a ciertos personajes o ellos intentan protegerse de lo que les viene por delante. A final de cuentas, de lo que se trata aquí es de ir limpiando poco a poco la cazuela. Y sí, habrá muchos que se van a negar, habrá muchos, por supuesto, que van a tratar de impedirlo, porque hay muchos intereses en juego, pero a final de cuentas tienen que asumir sus propias responsabilidades, pagando lo que deben, ya sea en el ámbito hacendario o por los cargos y acciones que llevaron a cabo, ¿no? Durante el tiempo que han sido gobernadores, dirigentes partidistas e incluso legisladores y han convertido a la política en un verdadero negocio. Pulgares arriba, si ustedes son tan amables, comenten, platiquen con nosotros y por supuesto ya lo saben, si está en sus posibilidades, super chat y super gracias. Como siempre un gusto, como siempre un placer.